Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, ya arrancamos la semana con Santiago. Vamos a seguir tomando fuerzas como para escuchar este tan fuerte, tan impresionante mensaje. Varias personas me comentaron que no tenían idea de toda la trayectoria, lo importante que sea, confirmando lo importante que era Santiago, ¿no? En la iglesia del primer siglo, confirmando lo que necesitamos, buscar más contexto, el personaje. Y ahora cuando estamos leyendo estas páginas tan fuertes de este pastor de la iglesia de Jerusalén, pero apuntando a las 12 tribus de Israel, o sea, estamos tratando de entender, bueno, las cosas que ya iban pasando en ese mundo también tan difícil y complicado como el nuestro, pero las cosas también que el Espíritu Santo le guiaba a enseñar. Yo me imagino a Santiago predicando estas cosas, ¿sí? Y después escribiéndolas para mandar a todos los demás. Pero seguramente él usaba este material, era el material con el cual le hablaba a la gente. Y caramba, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, estamos en el estudio Abrir la Biblia número 98, 98. Hay algunos otros que ya han festejado los 100, pero nosotros, el número exacto es 98. Bueno, me he quedado captada con el tema de las palabras, ¿sí? Porque Santiago va a hablar de la lengua, pero va a hablar de la lengua usando un vocabulario que llama la atención y que hace que nos detengamos. Una amiga me dijo, estoy leyendo Santiago y lo marqué todo. Que haya tantos conceptos, tantos contenidos en el campo del lenguaje. Pasajes enteros de las cartas de Pablo son desarrollos doctrinales, ¿sí? Pero acá en este caso lo que hay es las palabras, ¿sí? Y en las palabras tenemos dos cosas. Una, el lenguaje como idioma, como la lengua que hablamos, y el otro, la lengua a la que se refiere Santiago, que tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, con la manera en que manejamos el lenguaje. Pero, mientras tanto, él, que es el que nos está discipulando, hablando y enseñando, es el que está usando de una manera impactante. Así que he hecho, para mi estudio personal, lista de las palabras que Santiago usa cuando desarrolla este tema. Bueno, así que mejor que empezamos a leer el capítulo 3. ¿Cómo va a empezar? Hermanos míos, siempre empieza con esa palabra que parece tan cariñosa, pero después habla. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Así que comienza hablando a los maestros. Pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Los maestros, en los cuales se incluye, dice que seremos juzgados con más seguridad por el hecho de haber tenido el don y la tarea de ser maestros. Dice, todos fallamos mucho. Me suena eso abrir el paraguas, ¿no? Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Palabra esta que ha venido usando en el capítulo 1, capaz también de controlar todo su cuerpo. Bueno, acá ya nos vamos acercando. Pero tengo dos pasajes, ¿no? Con esto de los maestros que seremos juzgados. A ver, tengo acá, es un larguísimo discurso del Señor Jesús en Mateo 23, y marqué unos pedacitos nada más, cuando dice, los maestros de la ley, los fariseos, tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Aquí está hablando. Pero no hagan lo que ellos hacen. Bueno, ahí Jesús ya los
Apuntó al mejor estilo Santiago. En el versículo 16, cuando dice, hay de ustedes guías ciegos que dicen, y Jesús marca las cosas que ellos, de la manera en que hablan. Si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, bueno, ahí es durísima acusación. En el 18 dice, también dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, duro, durísimo también lo que el Señor Jesús decía. En el 29, cuando dice, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Y no saben lo que le dijo Jesús después de esto. Bueno, y el otro texto que tengo es de Mateo. ¿Dónde está el de Mateo? Que lo marqué y que no anoté, donde habla también de lo que dicen. Cuídense de los maestros de la ley. Este es Lucas, perdón. Lucas 46. Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y le encanta que los saluden, devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Así que, si yo ando diciendo que Santiago dice cosas muy fuertes, Jesús había dicho muchas más fuertes, y estaba hablando en la cara de ellos, ¿no? De los maestros de la ley. Así que volvamos al capítulo 3, dice, muchos de ustedes no pretendan ser maestros. No pretendan, no es los que son maestros. No pretendan ser maestros porque seremos juzgados con más severidad. Le faltó decir tal como Jesús lo hizo en su momento. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y acá con el tema de controlar todo su cuerpo es donde entra, como siempre con sus figuras del lenguaje. Santiago tenía una capacidad, dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Ejemplo se llama esto. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Bueno, él no sabía ya el avance de la tecnología y todo eso, pero entendemos perfectamente la historia del siglo I y muchísimos siglos más hasta llegar al siglo XX. Así también, y en el versículo 5 aparece la reina de este capítulo. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Hace alarde. Cuando dije la reina, no me acordaba que decía alarde, o sea, se siente dueña y señora para manejar, alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran buque se incendia con qué gran bosque, perdón. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿Por qué dice eso? Un bosque, porque va a decir que también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Entonces, haciendo esa comparación tan clara con una chispa, está hablando de cómo la lengua puede encender de la misma manera un gran fuego. Pero acá empieza, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina a todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Fuerte, todo el concepto. Acá empecé a notar. Lengua, fuego, mundo de maldad, encendida, el infierno, y falta más. La palabra usada acá para infierno es Gehenna.
que es la misma que en Reina Valera aparecía en los dichos de Jesús cuando hablaba del infierno, habla de Gehenna. Y la Gehenna era lo que es la quema, o era la quema acá en Buenos Aires, el lugar donde se tiraba la basura, y que se usaba también como una figura del infierno. Así que contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, o sea, que Satanás es la que se adueña de ese pequeño órgano que contamina todo el cuerpo y prende a su vez fuego a todo el curso de la vida, ¿sí? O sea que acá estamos viendo el peor de los casos de lo que puede pasar con una lengua que está usada así, como fuego del infierno. El ser humano sabe domar, porque acá la idea es de domar. Y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y bestias marinas, pero nadie puede donar la lengua. A mí me da miedo Santiago cuando dice estas afirmaciones rotundas, ¿no? Como que la fe sin obras es muerta. Absolutamente rotunda. Después va a explicar, pero es como que está acostumbrado como predicador quizás a dar un fuerte golpe con sus palabras y después, cuando la persona ha quedado pensativa, tocada, analizándose, ojalá que sea así, nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Esas eran las dos cosas que me faltaban para la lista de palabras aplicadas a la lengua. Un mal irrefrenable, no se puede parar, lleno de veneno mortal. En el peor de los casos, lleno de veneno mortal. Bien, pero hasta acá, hasta el versículo 8 decimos nadie puede domar la lengua. Vamos a ver si después... Bueno, en el 9 se suaviza un poquito más y dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Bien, esta es una paradoja, ¿no? Una paradoja, una confrontación con la realidad del ser humano. Y ayer hablábamos de coherencia. No quiere decir que la persona que le cuesta donar la lengua está absolutamente llena de veneno, de fuego, tiene ese tipo de cosas. Está hablando a cristianos, no le está hablando al mundo caído, no, está hablando a cristianos, a quien está diciendo que tenemos una lengua sin domar que puede bendecir a nuestro Señor y Padre y también a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. Y aclara en el versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Y acá aparece el pastor, menos mal, les dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Qué alivio, quiere decir que no es que todo era como él lo decía sin remedio, no. Hizo ese planteo con figuras del lenguaje, con muy fuertes comparaciones, como para decir, no, esto no tiene que ser la vida cristiana. A ver, ¿qué más? ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Pregunta retórica, ¿no? Claro que no. Hermanos míos, de nuevo, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Aparentemente, el tema de concreto en los males de la lengua termina acá. Pero si volvemos atrás al desarrollo, había dicho algunas cosas como que, ¿qué hacemos? ¿Nos cortamos la lengua? Con el modismo ese que Jesús usaba, de si tu mano peca, cortátela. Está diciendo que no se puede controlar, y en el 8 dice que nadie puede domar la lengua. Pero después viene a ese llamado al ser humano que tiene la parte de tentación, por algo empezó a hablar de la tentación en el capítulo 1, que se tienta con la lengua, que se le escapa, que le resultó indomable, y lo hace recapacitar con eso de pensar, es tan fuerte eso de decir, ¿cómo puede ser?
que con una lengua bendecimos a Dios y maldecimos a la obra de Dios, a la criatura de Dios. Bien, termina esta sección, no el capítulo, pero esta sección así, con estas preguntas. De ninguna manera puede haber esto de que de una misma fuente salga agua dulce y salada. De manera que podría haber terminado diciendo, bueno, hermanos, aquí hay un psicólogo para que a uno le vean la disociación de la personalidad, ¿sí? Pero acá no está tratándolo como un problema psiquiátrico, acá lo está tratando como un problema de cristianos que tienen que tomar en cuenta este problema de la vieja naturaleza que tenemos todos todavía y luchar para que el Señor haga la transformación. Así que los versículos entre el 13 al 18 hace un planteo y vuelve a algo que ya hemos estado junto con escuchándole a Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da su sabiduría. Ya en el capítulo 1, él podía haber ahora hablado del que no tiene sabiduría, que la pida a Dios. No, lo dio de entrada en el capítulo 1. Empezó a hablar de pedir a Dios sabiduría. Y ahora avanzando, en el capítulo 2 habló de la discriminación, del hacer favoritismo, de una fe que no sea consistente. Entonces, el sabio y entendido, ¿qué tiene que hacer? Demostrarlo con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da su sabiduría. Creo que es así, que con el tema del manejo de la lengua hay que empezar por tener humildad, porque cuando uno desprecia o chismea o dice cosas del otro, en ese momento hay un gran toque de soberbia, ¿no? Vamos a ver si dice algo de esto. Pero si ustedes que tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Podría haber empezado con esto el capítulo de la lengua, ¿no? Pero no, arrancó con la lengua mostrando que cada uno de nosotros tiene algo fuerte, indomable adentro, para después diciendo, bueno, hay que apuntar a la sabiduría y si hay envidias amargas y rivalidades en el corazón, eso es faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Sabiduría que desciende del cielo. La del capítulo 1, la que había pedirle a Dios, que da generosamente, ¿sí? Ahora, para pedir a Dios sabiduría hay que estar convencido que uno no es sabio. Porque cuando uno se la cree o uno está muy seguro de sí mismo, avanza, ¿no? Esa no es la sabiduría, sino que esa sabiduría, como acá mando, otra lista. La sabiduría que no es del cielo, es terrenal, puramente humana y diabólica. Así nomás. Terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Otra vez vuelve a las palabras muy fuertes, Santiago. Así que hay que volver atrás, hay que mirarse, hay que analizarse, hay que pedir al Espíritu Santo que muestre, a ver si hay envidias y rivalidades. Eso todo tiene que ver en las relaciones, las relaciones humanas. Eso se da ahí, envidias y rivalidades, porque también hay confusión. Bien, Pablo habló mucho de esto, ¿no? Cuando uno no tiene más alto concepto de sí mismo que los demás o no considera a los demás, acá como si fuera un psicólogo, Santiago dice que hay confusión. Me creo algo que no soy yo. Y eso me provoca que tenga envidia, rivalidades. Paso más de Santiago, donde hay todo eso, también hay toda clase de acciones malvadas. Claro, cuando la lengua toma
se vuelve poderosa y toma su lugar con todo eso que hay ahí adentro, entonces ahí es donde llega a darse acciones malvadas. ¿Sí? Y como ven, no se ha quedado con nada Santiago en todo esto. Vuelvo a la primera descripción: la lengua es un fuego, mundo de maldad, acá están las acciones malvadas, encendida por el infierno, mal irremediable, veneno mortal. Veneno se podría poner acá para las acciones malvadas. Yo me pregunto, después de una predicación acá del pastor Santiago, cómo quedaba la gente, ¿sí? Ojalá tuvieran consultorio pastoral para poder ir a trabajar las cosas que, aún teniendo fe en Jesucristo, no se habían podido arreglar, ¿sí? Porque la lengua tiene toda esa fuerza y ese poder que se la da una mente, que todavía la vieja criatura que ahí ha quedado sigue trabajando y generando, ¿sí? Pero por suerte quedan 2 versículos antes de terminar este capítulo que nos dan paz, porque si no era para irnos golpeándonos el pecho después de esta zaranda de vida cristiana con falencias. En cambio, y vuelve a hablar de la sabiduría, Santiago dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo, y acá viene otra lista de palabras, pero en este caso extraordinarias, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, o sea, compasiva, y de buenos frutos, imparcial y sincera. Menos mal que viene una lista de palabras extraordinarias, ¿eh? A ver, yo la copié. Pura, pacífica, bondadosa, dócil, dice llena de compasión, puse compasiva, fructífera, que da buenos frutos, imparcial y sincera. Lo de imparcial tiene que ver con los no favoritismos que vimos antes. Lo de dócil tiene que ver con la manera en que me veo y lo de compasiva con la manera que veo al otro. Si yo soy honesto, sincero, habla de sincera, si yo me veo como soy yo, ¿qué voy a volcar sobre el otro? Si ya Jesús enseñó, ¿no? Lo de que miramos la astilla y no miramos la viga. Si tenemos todo eso que nos da la sabiduría, ahí será donde nosotros podamos tener una vida de fe que genere obras o frutos tal como enseña acá Santiago. Bueno, hay un versículo 18 chiquito, pero lo marqué. En fin, dice, en fin, menos mal no dice de nuevo, queridos hermanos, dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y copié un versículo de Isaías creo que es 32:10, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán sus frutos. Miren qué parecido, seguramente Santiago también conocía todo el Antiguo Testamento, ¿no? Qué parecido eso. Producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán sus frutos, dice Isaías 32. Y Santiago termina con esa cita de Isaías, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¡Qué maravilla! Menos mal que acá nos dice, y esto no es posible, no, sí que es posible porque para eso Jesús nos dejó el Espíritu Santo, para que nos golpee, nos muestre, y por supuesto la palabra, porque cada vez que leemos Santiago y que leemos todas estas descripciones
tan fuertes de la vida cristiana flojita, de la vida cristiana que está con envidias y rivalidades. Estoy pensando que también eso tiene que ver con que donde hay todas esas cosas adentro, maquinando adentro de una persona, que hacen que después la lengua salga todo amargo, ¿sí? Tiene que ver también con que no hay obras, ¿no? No hay actos de fe. Cuando la vida del cristiano está metida dentro en sus juicios y en todas las cosas que hace que salga todo esto que acá Santiago está describiendo. Lo que tiene que haber es una vida en la que el Espíritu Santo fluya dirigiendo nuestras intenciones y nuestras características de manera tal que fluya la sabiduría de lo alto. Bueno, hay 2 veces que hay una sabiduría de lo alto, capítulo 1 y en el capítulo 3, y también una descripción de la sabiduría humana que no sirve para nada, y es que la que, conociendo la palabra, tenemos que desechar. ¿Sí? Alguien una vez dijo, hay que leer Santiago cada tanto en la vida cristiana para enderezar, para una vida de sabiduría con frutos de justicia que traen la paz que necesitamos tanto. Muy bien, gracias a Dios por el hermosísimo capítulo 3 de Santiago. Confieso que no me gustaba, porque eso tan feo que hablaba de la lengua, sin embargo, leemos la palabra despacito, buscando sabiduría, nos mira, nos muestra, y después tomamos decisiones que van para una vida diferente, ¿sí? Bien, hoy es día martes, ¿sí? Hoy es día martes y nos estamos preparando entonces, tal como anunciamos ya 2 veces, espero que la última sea la vencida, para el día jueves contar acá con la presencia de nuestra amiga escritora y estudiosa de la Biblia, Elsa Guaitima. Ella es la que escribió, ya lo he dicho algunas veces, la mayoría de los libros de estudio del Antiguo Testamento en MisionNet, la plataforma de la Iglesia del Centro, que cualquiera puede entrar y inscribirse, recibe un mail que le contesta que ya es alumna, adelante, y pueden estudiarse, salvo el Pentateuco, todos los demás libros del Antiguo Testamento. Elsa preparó cursos para que pudieran estudiarlo. Y lo que ella nos va a ayudar a leer y a entender en algunos próximos programas, los llamados cantos del Mesías. Esos capítulos, en el primero, que es el Isaías 42, son unos pocos versículos nada más, ella nos va a explicar. Pero después viene el 49 con una profecía tremenda, y después el 52 y 53 extraordinarios, donde tantas veces me pregunté qué pensaba Isaías cuando tenía esa revelación acerca del siervo que iba a venir y no sabía de qué está hablando, pero el Espíritu Santo estaba preparando al mundo del Antiguo Testamento. Así que muy bien, nos vamos a ir hoy, le vamos a dejar algún minuto a quien sigue para que no tengamos tanto atraso en la programación, y si Dios quiere nos encontramos mañana. Que Dios los bendiga, hasta mañana.